Comenzamos nuestra transmisión del día de hoy sobre un tema, otro tópico sobre la península de Azuero, sobre las provincias de Herrera y Los Santos. Y vamos a estar conversando alrededor de una hora con este tema importante. El tema 72 es Azuero en el libro azul, correspondiente a la fecha. Bueno, se han escrito muchos libros en el país. Y naturalmente hay unos textos que son unos más importantes que otros. Hoy vamos a escudriñar este, esta publicación importante de la República de Panamá en 1916-17, cuando era presidente de la República, don Ramón Maximiliano Valdés había terminado de ser presidente en octubre de esa fecha, el doctor Belisario Porras, y ascendía otro liberal, Ramón Maximiliano Valdés. Y se encargó precisamente elaborar un texto que reflejara la vida en la República de Panamá, en los diferentes pueblos, no solamente en la capital de la República. Y ese libro dio en llamarse el Libro Azul, editado en la imprenta, hecho en Panamá. El Libro Azul es muy importante, como nosotros vamos a ver, para conocer, porque también recoge fotografías de la época, de personajes en los pueblos interioranos, en la ciudad de Panamá, personajes que después nosotros vamos a verlos a lo largo del siglo XX como individuos que van a desempeñar cargos públicos, que van a ser políticos, que van a tener algún rol, algún papel en la República de Panamá. Como quiera que no podemos revisarlo en, en, en todos los principales pueblos que aparecen allí, vamos a concentrarnos en la península, porque para nosotros es muy importante este texto que se llama el Libro Azul y del cual afortunadamente tengo aquí un ejemplar, ¿verdad? Este es el famoso Libro Azul, editado en 1916, que tiene en la portada su nombre y también este, el escudo nacional. Decía que es relevante para nosotros, para aquellos que tenemos interés en conocer un poco sobre la península, sobre cosas que han estado aconteciendo aquí. Y el libro también nos da acceso a fotos de gente que habita en esta península y nos ofrece un conjunto de detalles. Eh, Registra no solamente eh, familias que gozan de alguna independencia económica o algún reconocimiento social, eh, no solamente a ellos, sino que también va a registrar extranjeros. Por ejemplo, un señor llamado Santiago Bolaño, que dice el texto que era maestro costarricense y que para la época, 1916, impartía clases en la ciudad de Las Tablas. Santiago Bolaño es el personaje que aparece aquí. Eh, Hay un colombiano llamado Pedro A. Cumplido, que también es maestro, que también es educador, que es residente en Guararé. Hay un personaje que después va a formar parte eh, de una familia reconocida en la ciudad de Chitre. Me estoy refiriendo a Federico Sedner, que aparece aquí eh, diciendo que en efecto Federico Sedner era peruano de ascendencia alemana y que dice el libro que era un farmacéutico que tenía una botica en Chitré. Eso es muy importante. Mire usted, habla también que había un odontólogo en la ciudad de Las Tablas, el doctor Ernesto Ortiz, y que atendía una clínica dental
en la capital provincial santeña para aquella época. No lo vamos a agotar todo, porque vamos a tratar de ver pueblos dentro de un momento, pero sí no resisto mencionar a Juan Crespo Márquez. Juan Crespo Márquez, que dice que es un residente en Los Pozos de Herrera y que realiza, bueno, Juan Crespo Márquez dice que es residente de Los Pozos, pero que sus padres son de PC. En efecto, los Márquez es un apellido eh, que ahora en este siglo la gente lo piensa como chitreano, pero en el fondo sus orígenes son peceenses, porque ya hemos dicho aquí que PC era un pueblo importante, era mucho más importante que Chitré, eh, y, 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 era relevante eh, el caso de este personaje, Juan Crespo Márquez. Es curioso, ahí aparece una foto de la ciudad de Las Tablas y dice que es un hotel que se llama Hotel La Unión, que funcionaba comenzando el siglo en la ciudad de Las Tablas, e indica quiénes eran los dueños de ese hotel. Habla de Constantino Sainz y de Aníbal Céspedes, que eran los administradores de ese hotel. Pero bueno, lo que vamos a encontrar es importante para nosotros en ese afán de estudiar la península, en ese afán de conocer nuestros orígenes, de entender la economía, los aspectos religiosos, los aspectos que tienen que ver con el sector agrícola, el sector ganadero y también la gente que se agitaba en los puestos burocráticos. Porque fíjese usted que este libro está confirmando lo que ya venía de los siglos anteriores. Como quiera que estamos iniciando el siglo XX, acaba de pasar la guerra de los 1000 días. Habíamos tenido el primer presidente conservador, Manuel Amador Guerrero, y vamos a tener después una larga lista de presidentes liberales que van a estar continuamente, que van a aparecer uno tras otro. Importante porque por aquí tengo el... Vamos a ver algunos pueblos. ¿Y qué dice el libro azul? Y después al final vamos a hacer un análisis de todas esas cosas que se desprenden de este texto que me enorgullezco de tenerlo, el libro azul. Ya esto no se consigue. Eh, pero bueno, vamos a hablar. Ah, que hay un personaje que la ciudad de PC jugaba un papel mucho más importante del que tiene ahora. Y aquí aparecen personajes. Mire usted la lista de personajes que el libro azul registra en Chitré. Por ejemplo, los nombres le van a ser familiares. Julio Arjona Quintero dice que es un abogado. Ahora eh, hay en Chitré precisamente una calle que se llama Julio Arjona. Aparece Julio Arjona Quintero. Asumo yo que debe ser hermano o familiar. José E. Arjona, que indica que era médico. También aparece en PC Alcibiades Arjona. Los Arjona, la familia Arjona ha desempeñado un papel muy importante en PC. Y de hecho esas familias antiguas se trasladan a Chitré posteriormente, de PC a Chitré. Porque aquí aparece, por ejemplo, Alcibiades Arjona Quintero, comerciante, dueño de finca. Mire usted, dice que tiene 1000 hectáreas y que tiene 1000 cabezas de ganado, eh, lo cual nos da una idea a nosotros eh, de la relevancia de la familia Arjona pecense en aquella época. Sigue hablando de los Arjona y habla de Temístocles Arjona, que,
que reside en la ciudad de Panamá y que tiene 150 cabezas de ganado en PC. Y ojo con estos dos personajes que recoge, comenzando el siglo, el libro azul. Registra el nombre de José B. Varela. Dice que es un gallego, dueño, y menciona a Jesús M. Varela, que dice que es comerciante, que posee 4 hectáreas de café cerca de la ciudad de Las Tablas. Estos son los Varelas que van a crear posteriormente esa industria licorera que todos los conocemos y que es timbre de orgullo para la licorería nacional. Estos hermanos gallegos, en efecto, habla también de Santos Guillén, que lo retrata como comerciante y ganadero, dueño de 600 hectáreas. José Antonio Agreda, sacerdote que era de la ciudad de Las Tablas, aparentemente, en la década del 10, por algún motivo, cuando se hizo esto, aparecía como cura que impartía, que regentaba el templo de PC. Y el libro azul lo registra como un personaje importante. Agreda, que después va a ser sacerdote de Las Tablas, que después también va a ser sacerdote en Guararé en un periodo, en ese periodo de principio del siglo XX. Mire usted, hablando de Herrera, hablando de un pueblo de Herrera, los datos que le hemos suministrado nos dan una idea del poder económico que había en Herrera y de cuál, en PC concretamente, y de cuáles eran las familias que monopolizaban el poder en el poblado. En otro trabajo que he realizado sobre esto, van a aparecer algunas de estas familias como diputados en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX. Pero antes voy a permitirme saludar a aquellos que nos están siguiendo en el programa a esta hora. Muy importante, siempre disfruto esto de ver la gente que nos está siguiendo y que muchas veces también hacen algún tipo de comentario, ¿no? Vamos a verificar si lo tenemos aquí. En efecto, aquí está el caso. Eh, por ejemplo, Adalberto Bisuetti, como siempre, allá en Cabuya de Chame, está Rubama Muñoz, gracias, como siempre. Eh, eh, hace un comentario sobre el aporte de este programa. La prima Nelly Montesa, que nos saluda, como siempre, Floribel González, desde Chitré. Ace Domínguez, lesbia de Rancay, Álvaro Sebastián González, Mayín Rodríguez, Isule Fun, Víctor Escobar, Aldo Río Serrano, Obdulia Reyes Batista, y vamos a seguir mencionando. Estamos hablando, amigos, de la importancia del libro azul y de cómo este libro nos da una radiografía a nosotros de la gente que habitaba la península de Azuero a principios del siglo XX, las primeras 2 décadas del siglo XX. Vimos a PC, pero mire usted los datos que arroja este trabajo sobre Ocú. Habla de José María Núñez Ocueño, residente en Panamá y con 400 hectáreas de terreno. Nos señala también Jorge Juan Medrano, interesante, dice que es oriundo de Siria, porque en efecto los Medranos de Ocú son descendientes de esos inmigrantes que llegan en la segunda mitad del siglo XIX, principio del siglo XX, y aquí aparece Jorge Juan Medrano, oriundo de Siria, como ganadero y propietario de cafetales con
10.000 cafetos. Este es otro dato interesante. Está hablando de producción de café en las áreas de Ocú. Ese grano que ha ido desapareciendo de la península de Azuero por el problema de la deforestación y de la destrucción de los bosques. Estamos también a Juan P. Mirones, dice que es funcionario público, dueño de fincas y ganadero. Asunción Alba Granados, funcionario público, agricultor y ganadero. Maximino Carrizo Castillero, comerciante, ganadero y funcionario público. Felipe Villarreal Villarreal, que es comerciante y ganadero. José María Villarreal, comerciante, agricultor y ganadero. Pablo Quintero, comerciante y hotelero, dueño de 60 hectáreas de terreno. La constante que vamos a encontrar en el libro azul, en los pueblos nuestros, refleja también el dominio que tenían las actividades agropecuarias y cómo los habitantes y estas familias dependían de varios ingresos, de varios rubros. Algunos ocupan puestos de funcionario, simultáneamente también tienen ganadería, cultivan café, o sea, van creando de inicio de la República que, que uno tiene que comprender para poder deducir todo lo que va a suceder en la península políticamente, por ejemplo, a partir de ese momento, lo que va a suceder en los próximos 116 años de república. Es importante para nosotros seguir con ustedes viendo a estos personajes interesantes. Miren lo que encontramos en los pozos de Herrera. Buenaventura Nieto dice que es un comerciante y funcionario público. Juan Crespo Márquez, que ya dijimos que era de padres peceenses, que dice que laboró en la Villa de los Santos, IPC, donde fue jefe de policía en la Villa de los Santos y revisor de obras públicas en PC. Este personaje, Juan Crespo Márquez, de los Márquez, también de PC. Estos apellidos se siguen manteniendo la mayoría de las veces en estos pueblos nuestros interioranos. Un pueblo importante por su historia, por su abolengo peninsular, por su larga historia, mediados del siglo XVI, por allá por 1558, 59, 60. No tenemos, porque no hay la fecha exacta de fundación de Parita, pero Parita fue creada alrededor de esa fecha. Pero aquí aparecen personajes de Parita al inicio del siglo XX, como Manuel J. Ugarte, que se indica que es funcionario público, propietario de bienes raíces y también un personaje que va a tener mucha preponderancia en Parita al inicio del siglo XX, es Santiago Bosch. Santiago Bosch va a aparecer como agricultor, como ganadero y como propietario de 150 hectáreas. Y también otro personaje muy ligado a la historia del siglo XX en azul detalla Juan Manuel Porcera Arrué, alcalde, gobernador, diputado, comerciante, ganadero, exportador de maderas. Tenía
un gran peso en la economía y la política pariteña. Eh, Esto nos permite a nosotros entender eh, la plaza de Parita y las casas que están alrededor, las casas de quincha, de bar, que todavía se conservan y que van a ser residencia de mucha de esa gente, eh, comenzando el siglo XX y algunos otros que venían, otros apellidos que venían mucho de atrás en Parita. Eh, pero está Santiago Porcel, ya hemos dicho, bueno, señalamos a Juan Manuel Porcel Arrué y Santiago Porcel, alcalde, comerciante, ganadero y propietario de 250 hectáreas en las que abunda el cedro. Mírate este dato tan interesante, 250 hectáreas que son dueñas, de la que es dueña este señor Santiago Porcel, y donde dice que abunda el cedro. Un dato interesante eh, para ver los árboles que existían en la península en abundancia en aquella época. Este libro azul, de pasada, como quien no quiere la cosa, va a registrar entonces a existencia de estos bosques de cedro en el sector naturalmente de Parita. Este, va a haber grado de monopolio de la tierra, que es lo que se desprende de estas cosas, por parte de algunas familias. Cuando uno estudia, por ejemplo, Santa María, Divisa, uno se percata de eso, eh, de esos terrenos enormes. Eh, y es interesante que eso se da de Parita para allá, porque, porque es más, eh, tira más al latifundio veragüense que a una característica propia de la cambiar un poco de la villa hacia el sur de la península. Eh, en Chitré hay personajes importantes que quiero compartir con ustedes de este libro azul. Sin embargo, destacamos a Edgar Vázquez, que nos sigue, eh, Magín Rodríguez, Víctor Escobar, Francisco Rey Domínguez, Miguel Poveda, Rafael Ángel González, Juan Bautista Pimentel, Griselda Aparicio, Ricardo Ortepaz, Marcelino Pinzón Martínez, Jorge Luis Vázquez, Ramón Bernal, Daniel Lorenzo. Continuamos viendo las familias de principio del siglo XX, que en el fondo van a eh, van a ser la familia, eh, decíamos, que tiene más control político, control económico, control religioso y el control del aparato burocrático de la época, es decir, de los puestos eh, importantes. Chitré, que es realmente un pueblo relativamente reciente si lo comparamos con Parita, con PC, con la Villa de los Santos o con las Tablas, aparece el padre Melitón Martín Villalta. Dice que es un sacerdote oriundo de Zaragoza, España, en efecto, así es. Y aparece un personaje, Valentino Guerrini, italiano, ingeniero, masón, poseedor de terrenos y bienes raíces. Algunos de estos personajes, ahora que vemos a Guerrini, italiano, que nos está indicando la presencia de minorías étnicas en la península a principios del siglo, dice que es masón. Algunos de estos personajes azuerenses en diferentes pueblos, Chitré, Parita, Villa de los Santos, van a ser masones. La masonería va a tener una gran relevancia eh, a, a, en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Incluso iglesias nuestras tienen símbolos masones.
es curioso, ¿no? Otro día vamos a hablar de la masonería en la zona, que es un tema y sobre el cual eh, simplemente masón era visto como algo eh, que no se veía muy bien en el Azuero de aquella época. Pero esa es harina de otro costal, porque además de Guerrini, está Encarnación Correa, que es propietario de destilería de aguardiente, dueño de terrenos y comerciante. Pablo Barés, un francés, propietario de tenería. Esa tenería eh, estuvo hasta hace unas décadas en Chitré, ¿no? Y por ahí hay unas fotos de precisamente del área de Encarnación Correa, que va a ser también un personaje muy importante en la historia chitreana de la primera mitad del siglo XX. Igual eh, que José M. Márquez, también propietario de destilería de aguardiente, funcionario público, agricultor y perteneciente a la logia masónica, eh, perteneciente a la logia masónica. Este personaje, Márquez, a ver, José María Márquez, también aparece alguien que es más conocido en Chitré más recientemente, el caso de Bolívar Márquez, que aquí aparece como funcionario público, funcionario, dice, y farmacéutico, ¿no? Eh, y que puede jugar un papel muy importante en el establecimiento de farmacias en Chitré, que se la va a comprar a otro personaje. Y esa farmacia existe hasta los tiempos actuales. Eh, Comerciante, Bolívar Márquez también va a escribir 2 tomos, eh, que los tengo aquí en mi biblioteca, de artículos que él publicaba en los periódicos. Leer esos 2 tomos también es conocer un poco más esta península. Este, tenemos a Pacífico Ríos, gobernador y comerciante, Tomás de Aquino Sánchez, funcionario público. Todos, eh, casi todos recogidos en calle de Chitré y forman parte, hay un libro muy interesante de las 100 personas que hicieron crecer a Chitré, donde aparecen pequeñas biografías de estos personajes chitreanos que aquí estamos indicando. Estamos hoy eh, analizando, revisando personajes, individuos que jugaron un papel importante comenzando el siglo XX en Panamá y concretamente aquí en la península, eh, como estos que estamos indicando actualmente. Doribel González nos escribe muchos años en las farmacias de Bolívar Márquez. En efecto, eh, también nos sigue Magín Rodríguez, Víctor Escobar, Aldo Río Serrano, Miguel Poveda, Eurípides Galástica, Rafael Ángel González, Juan Bautista Pimentel y mucha otra gente. Este es Ágora de Azuero, un programa elaborado para usted pensando en lo relevante que es el conocimiento de la zona. No hay que decir que país que no investiga, país que no se conoce, país que comete errores y país que no se desarrolla suficientemente. De allí que nos hayamos dedicado a estudiar la península en diferentes facetas, con la intención de que alguna gente de repente pueda leer sobre eso y pueda tener una visión más cabal de lo que nosotros somos. Y tener una visión más cabal hace casi imperativo la defensa de lo que somos.
y también ayuda a superar regionalismos absurdos, visiones parroquiales del mundo. Todas esas cosas se derivan de un adecuado conocimiento. Mire usted cómo estamos registrando aquí, y lo hemos visto en otros temas aquí, cómo el rol que han desempeñado en la península las minorías étnicas. Aquí estamos viendo gallegos, italianos, franceses, alemanes, peruanos, que aparecen en el libro azul registrado porque era lo que se vivía en la época. Recuerde que era el periodo donde se estaba construyendo el canal de Panamá, se había terminado de construir, se vivía una euforia, habíamos inaugurando una nueva nación y estábamos haciendo cosas distintas en la República de Panamá. Y ese trabajo no lo hicimos nosotros solos. Ese trabajo también fue fruto de los extranjeros que llegaron a la zona. Y eso vale para el resto de la República de Panamá. Eh, y me gusta aclarar esto porque a veces hay una especie de prurito, de picazón, eh, cuando nosotros mismos también hemos sido extranjeros en esta tierra. Pero el libro azul, publicado en 1916-1917, le repito, siendo presidente de la República, Ramón Maximiliano Valdés. ¿Cuántos años han pasado de esto, no? 16, a ver, estamos hablando de 103 años. Y ningún gobierno ha podido, a lo largo de este tiempo, publicar un libro como este, con tanta información pueblo por pueblo. Hombre, claro, estaba comenzando la República y era necesario como promover y generar el sentido de pertenencia a Panamá, que es una actitud visionaria, la de los panameños que deciden publicar este libro comenzando el siglo. La Villa de los Santos, una ciudad colonial, añeja, llena de historia, de valores, de cuánta cosa. Allí aparece José Solís Pérez, dueño de destilería, plantaciones de caña de azúcar y agricultor. Otra vez aparece la destilería, eh, las plantaciones de caña de azúcar, porque era una forma de vivir comenzando el siglo XX. Luego van a crear leyes, algunas familias van a monopolizar la caña de azúcar, como es el caso en Coclé, ¿no? Y van a prohibir muchas de estas, van a comprar destilerías, ingenios, la van a integrar a ellos, van a prohibir producción de seco, y eso genera una crisis en una sociedad que era agropecuaria y que vivía de esas cosas. Eso es lo que explica la migración de... Esa es en el fondo una de las causas de mucho peso que hay para comprender esta península. Eh, bueno, aquí está en la Villa de los Santos, decía. Vamos a ver a quién más tenemos aquí. Eh, Manuel Moreno, médico y farmacéutico, residente aquí en la Villa de los Santos. Ignacio Quinzada, abogado eh, y funcionario público. José Villalaz, comerciante y dueño de unas áreas. José Vázquez Delgado. José Vázquez Delgado, dice aquí, con toda la razón del mundo, era el sacerdote en la época eh, de principio del siglo. Era de Guararé, es prácticamente el primer sacerdote que se gradúa de esta profesión de sacerdote.
y para la época vivía aquí en la villa y realmente va a morir aquí en la villa. Eh, si mal no recuerdo, en una casa todavía de quincha que está detrás del templo a San Atanasio. Ahí vivía este personaje guarareño que dedicó gran parte de su vida a la Iglesia Católica en la Villa de los Santos. Mire usted, dice que es fundador de la Sociedad San Juan de Dios. Sacramento Magno Moreno, agricultor, funcionario público, propietario de 200 hectáreas. Eh, Estos son los morenos que también después van a residir en Macará. Eh, Son la familia de la niña Anita. ¿Eh? Un personaje que habría que dedicarle aquí un programa completo para hablar de ella. Eh, Vamos a decirlo simplemente de pasada. Manuel M. Grimaldo, propietario también de finca, y C.M. Fonseca, que es dueño de farmacia. Aparece otra farmacia en la Villa de los Santos, que ya hemos visto farmacia Chitré, y en otros lugares, y que aparecen aquí registradas en el famoso libro azul, publicado en Panamá, insisto, en el año 16-17, bajo la regencia de la presidencia de Ramón Maximiliano Valdés. Hombre, no puede faltar las tablas en esta descripción importante de el libro azul y sus vínculos y lo que ese libro describe para nuestra península. Rogelio Pinilla Ruiz dice que los hermanos Gamet, Llano Bonito de Chitré, que eran agricultores, sí, existían otros, naturalmente, otros, otras familias, pero estamos hablando de la gente que aparece en el libro azul. Seguramente mucha gente no se registró en el libro azul, porque sin duda me atrevería a decir que había que pagar algo para aparecer allí, ¿eh? Porque esa tampoco, y estoy aquí especulando, haya sido gratuito. Por lo tanto, muchos otros extranjeros no aparecen. En las tablas, no podía ser de otra manera al inicio 20, aparece Carlos Laureano López, abogado y funcionario público, que ocupó altas posiciones en la República de Panamá, un abogado autodidacta. Las tablas se ha honrado con tener el nombre de Carlos Laureano López, el paseo de entrada a la subida de las tablas y la avenida central que todos sabemos que se llama Belisario Porras. Pero también aparece Brose, sacerdote también. Saferino Arrue y Brose, que va a laborar también en Guararé, pero para esta época aparece en las tablas. Manuel Cal. Manuel Cal era un español que residía en la ciudad de Las Tablas para aquella época y que era comerciante. Francisco González Roca, comerciante, ganadero, destilador de aguardiente y alcalde. Este no es otro que el padre de Sergio González Ruiz, de Bernardino González Ruiz, de esos hermanos famosos que llegaron a ser presidentes de la República, ambos, por periodos cortos, pero presidentes de la República, ministros, y que tuvieron una educación muy completa para la época, porque su padre pues estaba bastante bien entroncado, que también llegó a ser Francisco González Roca, alcalde. Por eso hay una calle
que se llama precisamente así, Francisco González Roca, en la ciudad de Las Tablas. En Las Tablas también aparece Constantino Sáenz, y ya lo mencionamos, y Aníbal Céspedes, que son los propietarios del Hotel Unión. Ezequiel Urrutia Díaz, funcionario público, dueño de cañaverales de 400 hectáreas y de destilería. Miren lo que estamos viendo aquí, el papel de la producción de la caña de azúcar, tan importante en las primeras décadas del siglo XX y que luego fue destruido, como ya hemos comentado con anterioridad, ¿no? Está en funcionario público, que todavía existe el negocio de Silverio Villarreal en la ciudad de Las Tablas, comerciante y funcionario, Nicolás Ardito, italiano, ganadero, propietario de fincas, cultivador de cacao. Quiere decir que se cultivaba cacao. Este Nicolás Ardito va a ser de los italianos que llegan a Guararé en una zona que se conoce en la Enea como el llegan los italianos y van a introducir molinos de viento, van a ser los primeros en traer una variedad de ganado distinto a lo que habían traído los españoles, que eran los que dominaban aquí en la zona. Nicolás Ardito, y después estos van a ser los Ardito Barleta, que después van a tener a Nicolás Ardito Barleta, que no es casualidad, que va a ser presidente de la República y que es un descendiente de Nicolás Ardito con el mismo nombre. No sé si será el abuelo o el bisabuelo, pero es instante. Hay en Las Tablas también un odontólogo, Ernesto Ortiz, que presta su servicio en la capital provincial santeña. Agustín de Cerega, comerciante, alcalde, dueño de granja, de los de Cerega de Las Tablas, que después van a estar ligados y van a ocupar puestos en una buena porción del siglo XX, ¿no? Y que pues van a tener también al pasado diputado Afú de Cerega, ¿no? Que es de este mismo grupo, pero en esta ocasión por la influencia de matrimonios con asiáticos. Es interesante todo este tipo de cosas que aparecen aquí en el libro azul. Justo Pastor Espino, administrador de tierras, dueño de finca de 100 hectáreas. Este Justo Pastor Espino, si mal no recuerdo, se va a estar con sus antepasados en lo que se conocía como Guararé de los Espinos, que no es otra cosa que lo que actualmente se conoce como Guararé Arriba. Eh, Importante, administrador de tierra, dueño de finca de 100 hectáreas. Arnoldo Cano, que se presenta como un maestro en Las Tablas, y J.M. de León, que es un sastre. A lo largo de lo que llevamos, describiendo algunos pueblos, porque no los podemos hacer todos, vamos viendo cómo se va formando una imagen mental de lo que era la península a principio del siglo XX. Lo mismo vamos a ver en Macaracas, por ejemplo. Cecilio Pérez aparece como ganadero, comerciante y funcionario municipal. Hay por ahí una foto de su tienda con telas y muchas otras cosas. Aparece Teófilo Castro, de los Castro de Macaracas, también comerciante, agricultor y dueño de finca de 190 hectáreas. También funcionario municipal e inspector de escuela. E Isaac Moreno Igualada, comerciante, diputado y alcalde. Mire usted cómo van apareciendo estos personajes
En el caso de Macaracas, que es un pueblo que amerita estudiarlo en mayor detalle, no hay ahora mismo todavía un texto que aborde la historia macaraqueña, quizás porque es difícil determinar las fuentes de Macaracas, porque no existen, porque como otros pueblos fue un pueblo de montaña, un pueblo que surgió por el avance del frente ganadero de la costa hacia el área de la montaña, sobre unos cerros. Entonces una pequeña cordillera se va a establecer Macaracas con una buena entre el Estibaná y el río La Villa, ¿no? Pero veamos finalmente a Guararé. En Guararé aparece Ubaldino Córdoba, que es un sacerdote, el segundo sacerdote titulado de Guararé, eh, que va a ser un sacerdote muy, le gustaba mucho correr a caballo, y también jugó un papel importante en Guararé. Eh, Teodolinda Zarzavilla, comerciante. Lo que hemos visto hasta ahora, creo que es la primera mujer que aparece. Teodolinda Zarzavilla tenía un negocio de los Zarzavillas guarareños, que todavía esa familia que ha dado tan buena gente a la nación. Eh, Todavía la casa de Teodolinda, hay una foto que la cual tengo en mis archivos de su tienda donde aparecen montones de caballos amarrados porque la casa tiene un sardiné alto, todavía existe público, que la han cambiado un poco, pero esa era la casa de la tienda de Teodolinda Zarzavilla, una fémina, una mujer que se dedicaba a las labores de tipo comercial en la época. Teodolinda Zarzavilla también aparece en el libro azul, en el caso de Guararé, bueno, Ubaldino Córdoba y Teodolinda Zarzavilla. Hasta aquí vamos a dedicar el de amarrar todo lo que hemos visto, no sin antes agradecer a Moisés Castillo Bernal, eh, a, a ver quién tenemos por aquí, Ana Yancy Molina, Juan Bautista Pimentel, Lucía Bultrón Castillo, Juana Trejos, saludo para Juana, César Augusto Castro Cortés, Griselda Aparicio, José Ezequiel Villarreal Núñez, Ricardo Terpaz, Marcelino Pinzón Martínez, bueno, y otras personas que aparecen aquí y a los cuales les agradecemos. Tenemos una lista larga. Víctor Escobar, Soraya Ballesteros, nuestra gran amiga Soraya de allá de la austral y turística población de Pedací, que conmemora siempre a finales de noviembre su fiesta patronal, ¿verdad? A ver, Rujama Muñoz dice que me gustaría mucho el tema de los orígenes de nuestros apellidos aquí en la zona. Vamos a ver cómo podemos hacer. Eh, Dice Cloribel González que de quién es la autoría del libro azul. No, el libro no tiene autoría, es una especie de compilación. Asumo que debió hacerlo un equipo de trabajo importante. El libro, si lo revisamos, no tiene, no aparece la autoría, solo aparece ni en el prefacio tampoco. Eh, el compilador y editor Scholar, ese es el editor y compilador. Eh, Muchas de estas cosas fueron, en el libro hay pie de página, por ejemplo, biografía, eh, que resultan interesantes. Incluso porque está Bocas del Toro, bueno, hay cantidad de información aquí. Vamos a ver lo relevante.
hay una primera cosa que tenemos que decir. El libro demuestra el surgimiento o la continuidad después del periodo de unión a Colombia, cuando nos convertimos en república, de pequeños grupos de poderes, obviamente tiene un antecedente del periodo de la colonia, pero que está hablando de cosas importantes, que este grupo deriva su poder del control de los puestos, de los principales puestos del gobierno, deriva su poder del control de la iglesia, también deriva su poder este grupo de, porque es el grupo que tiene más educación formal, comenzando el siglo, ¿verdad? Eh, del control de la burocracia, decíamos, que es importante, y es un grupo que tiene diversificado sus intereses en tierras, en ganados, en destilerías, en farmacias, en comercios. Eh, la mayoría de ellos tienen varios frentes económicos, de los cuales derivan su riqueza, ¿verdad? Uh, también hay un tercer elemento que se desprende de aquí y que ya lo comentamos de pasada. Las minorías étnicas surgen, registra la presencia de muchos inmigrantes, de gente que vino para la construcción del canal norteamericano, quizás hasta del canal francés para atrás, y que se radicó en esta zona y que después se convirtieron en orejanos típicos, en personajes peninsulares y fueron integrados a nuestra cultura. Es importante otro aspecto que quiero destacar, la comercialización de la caña, ya la dijimos, y hay una cosa, aparecen más profesionales en la zona, un fenómeno que va a ser relativamente nuevo en la península. La existencia, van llegando gente que los primeros gobiernos de Manuel Amador Guerrero, de Belisario Porras, eh, van a becar para ir a estudiar al extranjero. Esto van a ser el caso de los Arjona, de algunos de los Arjona, el caso de los Márquez Quintero, también de PC, pero que después se trasladan a la ciudad de Chitré, que van a estudiar, digamos, en Estados Unidos, algunos en Londres, otros en Chile, ¿no? Argentina, y esa gente va a regresar. Y este grupo que estamos mencionando, estos troncos, como los de Parista, los Bosch y otros, los Porcel, van a derivar beneficios precisamente de ese engranaje gubernamental. Y van a saber insertarse en ese engranaje gubernamental porque juegan a la política también. Esto es importante porque hemos visto algunos que alcaldes, diputados o los González Ruiz de las Tablas, por ejemplo, también que van a ser becados. Al parecer, solo una mujer aparece hasta ahora, al menos en los que he ido a escoger, algunos de la provincia de Herrera y otros de la provincia de Los Santos, que es el caso de Teodolinda Zarzavilla. Y sabe que a mí siempre me llama la atención, eh, frente a una teoría que habla de la escasa participación de las mujeres, que no dudo que se necesita más, pero cuando uno estudia estas cosas, uno se da cuenta que tampoco es tanto así, ¿ve? Que aquí hemos tenido mujeres, por ejemplo, Teodolinda Zarzavilla en Guararé, Ofelia Hooper en las minas de Herrera,
para mencionar así tres nombres que me vienen a la mente, ¿no? Y que jugaron un papel importante. Eh, eh, pero aquí efectivamente no hay la cantidad y siempre aparecen las fotos muy familiares en el libro azul del hombre con su señora, con sus hijos, que es lo que vamos a ver en la ciudad capital, lo que vamos a ver en todos lados y que cuando usted lee, por ejemplo, la revista Época, que se edita en la prensa, que aparece en fotos, siempre es el mismo tono, ¿no? Del hombre sentado con la familia, pues tomándose una foto para la posteridad. Eh, bueno, Miguel Poveda, Ronald Solís, el doctor Ronald Solís, muchas gracias por estar, eh, doctor en Derecho, César Juárez, Maricel Paniagua, saludo para la colega y vecina. Dice Gloribel que el libro azul es un reflejo de lo sano de la vida de antaño, porque revela los bienes que tenían los personajes potentados de esa época. Hoy día no se puede divulgar porque serían objetos de secuestro, ¿verdad? Obviamente los tiempos han cambiado, ¿eh? Y encontramos, eh, dice Ronald Solís, que Belisario Porras era masón y muchos otros eran masones aquí en la península y muchos de los presidentes que tuvimos fueron masones en las primeras décadas del siglo XX. La masonería estuvo regada por toda la República bueno, y no solamente en Panamá, en América Latina, en Europa, ¿no? Estoy a ver mmm, si tenemos a alguien más. Rogelio Pinilla Ruiz dice que buenas noches a usted, eh, que duerma muy bien. Está Moisés Castillo Bernal. Eh, Dice Rogelio Pinilla Ruiz que solo un ingeniero panameño, el ingeniero Sosa, trabajó durante la construcción del canal original. Es correcto, ¿vea? Eh, Dice durante la ampliación del canal, eso es correcto. Nos hemos superado mucho a lo largo de este siglo y algo. Eh, Dice que el padre Meritón llega a Chitré en 1892 y se interesó por construir la iglesia. Es correcto, Rogelio Pinilla Ruiz. Hay una biografía muy interesante de el padre. Eh, Rogelio Pinilla Ruiz también dice que su abuelo fue el primero en introducir el ganado cebú a Los Santos. Eh, bueno, hay más aquí. Raquel Kelly González. Saludos para ella también. Elsie Saavedra Vergara. Dice, interesante saber sobre Teodolinda. Bueno, la amiga Elsie Saavedra Vergara es de Guararé, hermana de Fanny, también Saavedra. Tengo precisamente la declaración de Teodolinda de eh, el inventario de la tienda. El inventario de la tienda de Teodolinda Saavedra Vergara. Es interesante revisar ese, de ver, porque nos da una idea de qué demandaba la gente en medicina. Eh, Permite estudiar muchas cosas. Agustina Vergara Cedeño, saludos ahí en Bellavista de Guararé, que también nos sigue. Amigos, en el día de hoy hemos querido revisar esto de eh, y este libro que es una Biblia de la sociedad, la cultura, los personajes de Panamá comenzando el siglo XX y aquí solamente hemos estado personajes de la península de Azuero y todos los pueblos tampoco, porque aparecen mucho más aquí en el libro azul. Agradezco mucho a esta hora su presencia. Estaremos viéndonos con
un próximo tema sobre la península de Azuero. Muchas gracias por estar aquí.